La docta Ignorancia, Emprendimiento Cultural, junto a Aldea Global, se complacen en presentar, traducir, quehaceres y haceres. En esta oportunidad comparten este momento de reflexión Margarita Martínez, doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en Ciencias de la Comunicación, magíster en Letras, Artes y Espectáculos, Universidad de París 10, Nanterre. Ensayista y traductora, se especializa en ciudades, cuerpos y nuevas tecnologías. Naum Han, profesor en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Traductor público nacional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Intérprete en Naciones Unidas. Pablo Andiñach, doctor en Teología, en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, Buenos Aires. Profesor titular de Antiguo Testamento en el Instituto Universitario, Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. Docente Seminario Rabínico Latinoamericano y en la Perkins School of Theology, Estados Unidos. Dirige la revista Cuadernos de Teología. Damián Alvarado, licenciado y profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral titulada Transitividad y Cognición Social, las relaciones entre la interpretación de los textos y la construcción de la visión del mundo. Con ustedes, Damián Alvarado. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Estamos acá en Traducir, Quehaceres y Haceres. Y bueno, quería empezar con vos, Nahum, y preguntarte cómo se liga esto de la traducción con el hacer, con tu oficio, a qué te dedicas en relación con el lenguaje. Yo trabajo ahora como intérprete en las Naciones Unidas haciendo interpretación simultánea, que a diferencia de la traducción, que es algo escrito, te coloca en una situación de mucha más inmediatez. Yo me gradué como traductor y trabajé algún tiempo haciendo traducción por cuenta propia y en las Naciones Unidas también traduciendo los discursos al español. La diferencia y a la vez el punto de contacto es que tenés que buscar en ambos casos la mejor manera de decir en español lo que estás recibiendo, en mi caso en inglés y en francés, que son los dos idiomas pasivos que manejo. ¿Y cuáles son los temas que trabajás como intérprete? Los temas son básicamente todos los que se manejan en las Naciones Unidas, que son muchos, o casi todos, digamos. Un día me puede pasar a interpretar sobre la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales a la mañana. Y a la tarde interpretar sobre el presupuesto de las Naciones Unidas y la manera en que eso se va a gestionar entre los distintos Estados miembros. Y a la mañana siguiente me puede tocar trabajar en una reunión sobre derecho mercantil internacional. Y a la tarde, por ejemplo, sobre la situación en los territorios no autónomos. ¿Y últimamente has estado? Últimamente estuve trabajando bastante en cuestiones relacionadas con el calentamiento de la Tierra, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo del milenio, cuestiones más bien
sociales, ambientales. Eso es lo que estuve haciendo antes de empezar mis vacaciones y venir a la Argentina. Bueno, ¿qué tal, Margarita? Hola. Vos, ¿cómo se relacionaría esto del lenguaje, traducir, con el hacer? O sea, ¿cómo fuiste llegando a esta profesión y cómo se fue abriendo este camino, ¿no? De tu profesión? Bueno, primero que nada es importante entonces que Sí. aclare que yo no me formé como traductora, sino que fui llegando de un modo más o menos oblicuo. En verdad, también por una cuestión familiar, porque mi abuela era francesa, la lengua que habitualmente traduzco es el francés, del francés al español, ¿verdad? Y lo que me sucedió es haber observado, en realidad mi abuela traducía también, haber observado un poco algunas dificultades del traductor sin haber imaginado nunca que me podía llegar a mí a suceder tener que enfrentarlas, ¿no? Luego estudié Ciencias Sociales y mis primeras traducciones fueron en realidad para revistas académicas, ensayo en Ciencias Sociales o en Filosofía o en zonas híbridas, pero siempre en la teoría social también. Bueno, y finalmente, con el transcurso de los años, me fui inclinando hacia la traducción y no es lo único que hago hoy en día, pero efectivamente ocupa una gran parte de mi horizonte laboral, por decirlo así. Pero en general traduzco ensayo, traduzco literatura, no traduzco poesía, por ejemplo. Hay zonas en las cuales no intervengo porque no me siento a la altura de ese tipo de labor de traducción, ¿verdad? Y hay un libro tuyo publicado últimamente, se publicó bueno, hace poco. Precisamente Sí. la editorial Caja Negra presentó ahora recientemente un ensayo de Meillassoux que bueno, representa una teoría renovadora en la filosofía europea. Y bueno, ese trabajo particularmente fue bastante arduo porque se trataba de una prosa sumamente críptica. No hice este trabajo sola, en verdad la traducción la encaré en un principio yo, pero luego estuve dialogando permanentemente con personas del espacio de la filosofía, porque toda traducción en realidad es un tejido en donde hay múltiples voces, por más que a veces sea uno el que firma, muchas veces es el editor quien oficia de contraparte, ¿no? En un diálogo, a veces es alguien del área, del campo, que dialoga con uno, pero en el caso de Meillassoux fue fundamental justamente ese diálogo, ¿no? Para que el texto llegara a tener una forma que en español fuese un poco más liviana que lo que la literalidad a veces de la prosa daba en el pasaje, ¿no? Porque eso también es algo de lo que seguramente vamos a conversar en unos momentos, que hacer con la literalidad de algunas estructuras cuando uno cambia de lengua, Claro. hasta dónde se respeta, hasta dónde no, cuál es la injerencia que uno debe tener o que uno elige tener como traductor, etc. Perfecto. Pablo, ¿qué tal? ¿En qué has trabajado últimamente? ¿Cómo se relaciona este trabajo de la traducción, del hacer con tu oficio? Mi campo es distinto, Sí. porque yo en realidad no soy lo que normalmente se considera un traductor, porque yo tengo que traducir los textos porque trabajo con textos bíblicos que obviamente están en una lengua extranjera, que es extranjera y muerta, como es la lengua hebrea para el Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo trabajo un texto para hacer un exégesis, un ensayo, un comentario, tengo que traducir ese texto a la lengua castellana para trabajar sobre el texto castellano, porque después tengo que escribirlo y la gente que lo lee lo va a tener que leer en castellano. Claro. Uno puede decir, bueno, pero si la Biblia está traducida desde hace mucho. Sí, pero el acto de traducir un texto, especialmente un texto de estas características, ya supone una investigación del texto. Es una traducción muy meticulosa, casi palabra por palabra, analizando las relaciones internas de las palabras. Es una traducción muy cuidada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en traducción. Entonces no soy un traductor, sino que la traducción para mí es como una herramienta casi fundamental al comienzo, y una vez que tengo el texto trasladado al castellano, trabajo sobre el texto castellano aludiendo. Generalmente cuando uno comenta, alude a las palabras originales, porque bueno, tienen un sentido que uno tiene que optar por un sentido. Cuando se traduce se opta por un sentido entre varios, y a veces eso juega de una forma particular en el sentido final del texto, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo hago. Claro. Hay diferencias en lo que hacen
pero lo que están llevando a cabo es una interpretación. Hay diferencias, por ejemplo, con el lenguaje, el idioma que está manejando. Vos trabajás principalmente aún con el inglés. Básicamente inglés, es decir, claro. Un porcentaje muy importante dentro de las Naciones Unidas se habla en inglés. Creo que en segundo puesto vendría quizás el español y después el francés. Pero de lo que yo hago te diría que un 80% es inglés, un 20% claro, francés. Y es una traducción simultánea. Es una interpretación simultánea en la que muchas veces te tenés que preocupar más por transmitir lo esencial del mensaje y no te da el tiempo para ser tan cuidadoso como quisiera ser pensando como traductor. Lo que estaba pensando es, escuchando lo que decías vos recién, es que para vos la traducción es un medio para vos mismo. Yo como intérprete soy un medio para otro. Claro. Esa sería una de las diferencias. Claro, y está pensado todo en lo simultáneo y ahí tenés que tomar ciertas decisiones, recursos, tenés estrategias, tenés algún método con el que trabajás para traducir en ese momento, ciertas decisiones que llevas a cabo. Y las decisiones las vas tomando muchas veces en función de aquello con lo que te vas encontrando. Es decir, si un discurso o una conversación se lleva a un ritmo que te permite ir procesando todos los matices, bueno, irás teniendo en cuenta todos los matices y presentando la versión en español más completa y más perfecta que puedas. Cuando, como ocurre cada vez más en las Naciones Unidas, se recurre al sistema del límite de tiempo, que incluso ya le pusimos un nombre, que es el semáforo, porque te dicen, bueno, hay 5 minutos. A los 4 minutos y medio la luz verde pasará a ser amarilla. A los 5, roja. Chao. Y hay un problema que me parece que puede ser de interpretación, pero no necesariamente lingüística. Cuando se dice sean breves, muchos lo escuchan como sean veloces. Y entonces allí te viene un aluvión. Una gran cantidad de oraciones, de palabras, pero en menos tiempo. Claro, y entonces a veces tenés que sacrificar. Claro. El tema es que sacrificás. Y ahí que preservas el significado. La esencia de lo que están diciendo. Claro. Básicamente es eso, y vas cortando, no sé, ahora me viene a la memoria yo en una época fui docente de literatura en la escuela secundaria, y hay un cuento que trabajamos alguna vez con los alumnos que me sirvió luego como intérprete. Todavía no me acuerdo el autor, pero me acuerdo el nombre. Era el famoso adjetivero de mi primo Len. Ese era el título. Parece que el primo Len tenía un problema de escritura. Escribía, pero nunca lograba transmitir lo que quería decir. Hasta que descubrió, o alguien se lo regaló, un adjetivero, que era una especie de papel secante con capacidad absorbente. Si lo pasaba sobre el texto a una cierta distancia, eso iba absorbiendo las estructuras más superfluas. Si lo volvía a pasar, absorbía las que no eran necesariamente superfluas, pero no esenciales. Y así logró armar textos perfectos. Yo necesito eso. Yo también, para sobrevivir. Eso, claro. Si se vendiera yo ya lo hubiese comprado, pero... Claro, y vos haces eso, metafóricamente hablando, haciendo esa traslación, ese juego. Exacto. Vos sacás, por ejemplo, de repente algún circunstancial, algún adjetivo, alguna construcción innecesaria. Exacto. Te doy un ejemplo. Claro. Si en inglés, que los adjetivos se ponen delante del sustantivo, podemos estar hablando sobre la nueva agenda para el desarrollo sostenible. Y te dicen que tiene que ser abarcadora, orientada hacia el futuro, basada en el ser humano, con criterios sociales, económicos, políticos y culturales. Y todo eso te lo dicen antes de decir la palabra agenda, algo se te va a caer por el camino. Sí. Y bueno, y ahí tenés que decidir qué es lo que se te cae. Y bueno, es un proceso en el que estás en el circo y se llevaron la red. Claro.
Además estudiás sobre la terminología de ese campo del saber, te preparabas previamente. Claro, sí. Nosotros nos enteramos de en qué reunión vamos a trabajar con poca anticipación. Tan poca como, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar a las 3 de la tarde, me confirman en qué reunión voy a trabajar a las 2. Sí. Pero como ya llevo muchos años, las estructuras las vas incorporando. Claro. Salvando las distancias es como escuchar los distintos lemas de campaña de los partidos políticos. ¿Sí? En cierto modo, a ver, un ejemplo, cuando se estaba terminando el apartheid, había una frase que ya sabías cómo iba a terminar. Cuando vos escuchabas la palabra régimen, sabías que detrás venían odioso, abominable y aborrecible. Y cuando escuchabas en inglés heinous, odioso, sabías que detrás venían los otros dos. Entonces tu nivel de exigencia inconscientemente se apagaba un poquito. Te llegaban a cambiar los adjetivos y morías, pero en general no cambiaban. Claro. Y Margarita, vos trabajás fundamentalmente en la traducción con el ensayo filosófico, la literatura. Menos literatura, más ensayo. Sí. Literatura también, algunas Sí. zonas exploré, pero algo que marca una diferencia clara con esto, efectivamente, es el tiempo que uno tiene, que tampoco es tanto como uno imaginaría, porque en principio uno piensa, bueno, el trabajo de traducción de un texto que va a tener forma libro es realmente, ese tiempo es amplísimo, hay mucho, y no es así porque Hay un límite de entrega. hay un límite, además, porque los tiempos editoriales no son eternos. Claro. Y verdaderamente una traducción siempre es una caja de sorpresas. A veces las páginas pasan cuando uno tiene una empatía muy fuerte con la prosa, se produce, o bien cuando no hay demasiadas dificultades, porque este trabajo de traducción tiene como una especie de equilibrio extraño entre lo mecánico y lo ingenioso. Hay zonas, efectivamente, en las cuales uno puede ir más automáticamente, entre comillas, porque realmente el texto fluye muy sencillamente y uno casi cree estar recitando algo en la misma lengua cuando en realidad está traduciendo, y hay otras zonas que son como cajas chinas que hay que armar, y de pronto esos nudos pueden tomar enorme cantidad de tiempo y uno no lo sabe cuando pauta un plazo de traducción. Entonces ahí hay siempre un riesgo. Y bueno, y a veces sucede, sí, que uno este tipo de traducción uno la termina haciendo verdaderamente muy velozmente cuando hubo algún problema de este orden y eso no estaba previsto ni pautado por nadie, ¿no? Eso puede suceder tanto en el ensayo como en la literatura, o a mí me ha sucedido en ambas zonas, ¿no? En el caso de la literatura hay un problema más, además, o sea, el hecho de que el artista creó un mundo narrativo. Vos trabajás fundamentalmente el francés. Trabajo fundamentalmente el francés, y esta cuestión de la atmósfera es algo que efectivamente determina mucho lo que va sucediendo en el proceso de traducción. Por ejemplo, cuando traduje con Guadalupe Marán, otra traductora, hicimos juntas la traducción de La lluvia de verano, de Duras. Lo que nos sucedía ahí es que la atmósfera estaba generada desde los silencios del texto y no desde lo dicho. Entonces era muy complicado la cuestión de la cadencia, la respiración, qué sucedía con el español en eso. ¿Cómo traducís un silencio? Era muy complicado porque había pausas ahí que armaban atmósferas. Es un texto que tiene un estilo tipo teatral, si también, no me equivoco. O sea, tiene un formato dialógico. Y sí, y acá está. Entonces ahí el silencio es elocuente. Exactamente. Las pausas como en el teatro. Exactamente, ¿no? Y ahí también. Seguimos con Margarita, que nos estabas contando sobre este problema de los mundos, ¿no? Los mundos creados por el artista, cómo trasladarlos. Efectivamente, y estaba justamente mencionando el tema de la atmósfera que se tenía que crear en Duras en función de silencio, sino en función de lo dicho y todo lo que eso despertaba. Y precisamente estábamos diciendo que tenía algo de teatro este texto, y efectivamente pienso en que ella escribía guiones y tenía esta relación con el cine tan particular, ¿no? Ella era la guionista de sus películas, algunos textos nacieron antes como guión
que Y como se novela, construyeron después en luego, novela, efectivamente. se modificaron, sí. Y todo eso planteaba dificultades que en un primer momento yo no había previsto realmente en términos de traducción. Afortunadamente estaba haciendo este trabajo con otra persona, excelente traductora, Guadalupe Marando, y bueno, entre las dos dialogamos mucho y bueno, y finalmente ¿Y estuvo bien. cómo trabajaban? ¿Buscaban información, referencia en lo cultural, en la época a la cual se hace referencia? Porque también es traducir una cultura, ¿no? Porque ese libro está hablando, si mal no recuerdo, de la relación entre escuela, ¿no? Entre escuela y el alumno, que era una problemática que a Duras le fascinaba, era una problemática de la época en Francia, y cómo traer de acá, a este presente, a este ahora. Y además había una situación ahí que era, bueno, se trataba de una familia, repongo un poquito qué es lo que sucedía en ese texto, se trataba de una familia de muy bajos recursos, una familia que se comunicaba casi iletrada y que se comunicaba vía, digamos, una lengua de poquísimas palabras y una serie de códigos y sobreentendidos. Y ahí aparecía también la infancia de ella, sin duda, esta cuestión de haber llegado a Francia, ¿no? Y la lengua y una serie de problemas. Y además la cuestión de la escuela se interpelaba desde una zona que a nosotros nos resulta muy vívida hoy en día cuando vemos qué es lo que sucede con poblaciones migrantes en la escuela. O sea, ahí había todo un contexto, además que tenía una lectura desde nuestra Argentina de hoy muy singular, muy particular. En el caso del momento en el que transcurría la acción y demás, siempre, no solo en este caso, sino cuando se trata de literatura, uno hace una indagación, intenta recuperar esa atmósfera, claro, porque tiene mucho que ver con ciertas elecciones, ¿no? Efectivamente, traducir es elegir en muchos casos, y no da igual una elección que otra, y bueno, y ahí sí una investigación es fundamental siempre, ¿no? Y digo en literatura porque muchas veces aparecen rasgos biográficos en las narraciones que no, a mí me han tocado al menos traducir, ¿no? Entonces ahí sí hay una cuestión de indagar. Claro. Sí. Y en tu caso, Pablo, que vos traducís textos bíblicos del hebreo, pero para tu trabajo hermenéutico, de interpretación, lo bueno también es que muestra las exigencias de la lengua, ¿no? Sí. Porque somos tres cosas casi totalmente distintas, pero las tres convocadas por las tres áreas, ¿no? Convocadas por la lengua, que cuando tiene que ser traducida pide cosas diferentes en distintos contextos. Porque yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Los textos que yo enfrento, primero son textos anónimos, es decir, no hay autor de la Biblia, son textos anónimos, hay autores semióticos, ¿no? Que el profeta tal o Moisés, pero no son reales, son textos anónimos. Entonces uno ya no sabe bien. No está traduciendo a un autor, ¿no? Lo que decía Margarita, ¿no? Hay un autor, hay una cultura, una biografía. Hay autor, hay una biografía. Acá no hay autor. Por otro lado, son textos que, en el caso de la Biblia hebrea, tiene 1000 años de producción, entonces son capas. Tampoco ningún texto bíblico fue escrito como un libro moderno, que un autor se sienta en su computadora, va a escribir, va a estar 1 año, 5 años, 10 años, escribe su novela o escribe su ensayo. La Biblia no es así, ningún libro fue escrito así. Todos son capas de autores que se van sumando y a la larga queda un texto final. Varios de esos textos llevan 4 o 5 siglos de historia. Entonces hay capas. Entonces ya tampoco hay un autor, tampoco hay un solo nivel, son textos con relieve. Y después lo otro que hace muy distinto mi trabajo es que el texto bíblico no es un solo género. Digamos, obviamente tenemos poesía, tenemos prosa, pero dentro de eso, qué sé yo, tenemos mitos, tenemos leyendas, hay cuentos, hay cantos, hay himnos, hay proverbios. Entonces no hay un género, hay una diversidad de géneros. Y además se mezclan, porque ningún libro tiene un solo género. Entonces es una cosa bastante complicada. Yo a veces doy un ejemplo de cómo, esto de cuando decíamos que hay que elegir la palabra, ¿no? Un texto muy clásico, por eso cito, porque quizás muchos lo conozcan, ¿no? La cosmogonía primera, que es la creación del cosmos, Génesis 1, Dios dice, y dijo Dios tal cosa, y después de decir varias cosas, cada día va diciendo, y vio que era bueno. Eso es una frase clásica, ¿no? Se repite 7 veces.
La traducción tradicional es "y vio Dios que era bueno". Pero la palabra bueno tiene dos sentidos en el lenguaje hebreo, que uno es el sentido, diríamos, ético, bueno, algo que es bueno, y un sentido estético, que es hermoso. Por ejemplo, se usa para un bebé. Un bebé era tov, se dice en hebreo, tov, kitov. Es decir, el bebé era bueno. Los bebés no son buenos, lloran, se hacen pis encima. Es que es hermoso. Claro, el bebé es hermoso. Cuando esa palabra aparece aplicada a un bebé, vos decís, el bebé era hermoso. Cuando se aplica a la creación, ahí viene un problema. Porque la traducción clásica, que uno cuenta en las Biblias, en castellano, dice, "y vio Dios que era bueno". Pero yo he dicho a veces, bueno, pero cuidado, porque acá hay un concepto también estético. Dios crea y vio Dios que era hermoso. Ahora, el problema es que los dos sentidos están involucrados. No es que está mal traducido decir que es bueno. Claro, no se pueden separar El concepto, a la hora de traducir. En ese texto, claro. El bebé es bueno, es hermoso, punto. Pero en ese texto, la palabra está usada con esa ambigüedad. Dios que era bueno, pero vio Dios que era hermoso. Entonces la cuestión estética está presente. Ahora, ¿cómo traduce uno? Porque no puede traducir bueno y hermoso. Son dos palabras que en realidad hay una sola. Entonces hay toda una cuestión ahí, que bueno, son los problemas y por eso es que no hay, yo digo, cuando son, hablando en textos bíblicos, cuando las traducciones son buenas, a ver quién haga más las traducciones. Cuando hay traducciones buenas, no hay traducciones mejores o peores. Hay opciones. Entonces, en esta traducción, y se ha optado por una línea de traducción. Esta otra optó por otra línea de traducción. Y esas opciones tienen que ver con cuestiones de hermenéutica, de cómo interpretamos un texto, de el matiz o el énfasis que se quiere dar a una expresión. Un mito, por ejemplo, es muy difícil traducir un mito. Bueno, no es difícil, se traduce, pero hay que saber cómo se traduce un mito. Entonces el mito es un lenguaje y hay que ver cómo se pone ese lenguaje en nuestro lenguaje para que no sea una transcripción literal de lo que cuenta, es una traducción literalista, para que tampoco sea tan dinámica que termina diciendo lo que yo tengo ganas que diga, ¿no? Que son las traducciones dinámicas cuando se exageran, pero a la vez tengo que transmitir el clima, eso que decías, ¿no? De que hay un clima, ¿no? Hay el clima del mito, que es un género literario. Y hay un mundo, una cosmogonía que se crea a través del mito, una enseñanza que se intenta transmitir. Claro, los mitos son siempre, decimos, los mitos son un símbolo puesto en relato. ¿No? Es un símbolo, ¿no? El símbolo no es un relato, es un símbolo. El sol, la luna, qué sé yo, ¿no? Son símbolos. O sea, pueden actuar como símbolos. Cuando ese símbolo se pone en relato, se transforma en mito. El mito es una narración, pero la narración es una aproximación a la realidad simbólica, hoy diríamos poética, por decirlo de algún modo. No es una aproximación mecánica o científica. Por eso esa gente que dice, no, la creación en la Biblia en 7 días es un bolazo, porque claro, ¿cómo va a crear en 7 días si sabemos que son millones y millones de años? Bueno, y a veces tenemos culpa a los que han traducido o interpretado la Biblia, porque lo leen literalmente, como si en 24 horas hizo tal cosa, las otras 24 horas otra, pero eso no es así, eso es un mito. Como mito remite a la realidad desde otro lugar, busca ir digamos, trasciende la superficie de los hechos, ¿no? Entonces, son símbolos los que están ahí. Entonces hay que analizar día por día el símbolo del día, ¿no? Algo que empieza y termina, el símbolo de la luz, porque en la antigüedad el día no eran 24 horas, el día era desde que se le sol hasta que se ponía, la noche eran las tinieblas. Entonces hay toda una simbología que investigar ahí, ¿no? Bueno, todo eso hay que, ahí voy. En este caso, eso hay que trasladarlo a la lengua castellana, como lo está que traduce al inglés o al francés, lo tiene que trasladar a otra lengua, otra cultura, y bueno, es una dificultad. Y no es que tiene un sentido unívoco, por lo que decís. Entonces, en la traducción, ¿cómo haces? O sea, a la hora de traducir del hebreo al español, ¿se puede jugar con el sentido que la pluralidad, esa polisemia de que surjan otros sentidos? Digamos, es inevitable. ¿O haces un recorte y por lo tanto hay una interpretación, una lectura? Es inevitable que el traductor interpreta, ¿no? Y crea un punto de vista. Y es inevitable. Lo que ocurre es que uno tiene que tener la seriedad en la traducción, aún sabiendo que uno no puede no interpretar un texto,
la seriedad de dejar lo más abierto posible, especialmente los textos míticos, legendarios, lo más abierto posible para que el lector pueda hacer su propia interpretación, ¿no? No marcar, porque esa es la diferencia entre traducción y comentario, ¿no? O paráfrasis. El comentario o paráfrasis da la opinión de lo que yo interpreto que ahí dice. El traductor tiene que traducir, tiene que tratar de, dentro de lo posible, dentro de ciertos márgenes, trasladar a la lengua que uno traduce la frase lo más cercana posible al original y dejar espacio para que el lector, en este caso en castellano, haga su propia hermenéutica, ¿no? Si no, ya es una interpretación lisa y llana, digamos, sería un comentario o puesto en el lenguaje muy religioso, hasta podría ser una predicación. Un sermón es eso, agarrar un texto y explicarlo. Pero eso no es una traducción, ya es una interpretación lisa y llana, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un desafío en la traducción de textos que la gente lee como sagrados. No quiere decir que lo sean, es decir, es sagrado para el que lo considera sagrado, ¿no? Como texto es un texto. Pero la dificultad, o si se quiere la riqueza más que dificultad, un texto bíblico es esto que yo decía, ¿no? Es anónimo, tiene capas, tiene un relieve muy marcado, porque son los distintos autores que están metidos ahí adentro. Son 1000 años de leer, o de escribir, reescribir, hasta que termina en lo que hoy tenemos como texto, ¿no? Entonces, bueno, ahí Claro. es lindo. El lenguaje tiene también, por otra parte, una faceta que es un comportamiento físico, que creo que en cierta forma aparece en lo que están diciendo. O sea, la idea de que al transmitir en el francés o en el inglés o en el hebreo hay ciertas entonaciones, ciertos ritmos, hay partes que son relacionadas con el cuerpo. Y también con la biografía, la identidad de cada uno. El lenguaje construye una visión del mundo, una realidad, y esa realidad las personas la tienen y les permite construir su identidad. Forma parte, en cierto modo, de su cuerpo, de su ser. ¿Cómo se ligó con ustedes, en este caso con vos, Nahum, el inglés? ¿O hay alguna otra lengua en tu vida, en tu biografía, que te llevó a esto de la traducción? Creo que, bueno, a ver, si empezamos a remontarnos a la infancia, primero, yo crecí en una casa multilingüe. Mi viejo, con 2 grados de escuela primaria en Austria, Hungría, antes de la Primera Guerra Mundial, hablaba 6 idiomas. Entonces, en casa hablaba Yiddish, cuando quería que mi hermano y yo no entendiésemos, ocasiones en las que fracasaba rotundamente, y siempre con mucho éxito, vamos a decirlo, porque siempre entendíamos. Hablaba hebreo, hablaba ruso, hablaba ucraniano, hablaba español muy bien, con un ligero acento, y hablaba polaco. Entonces, esto de tener muchos idiomas en casa siempre estuvo. Y yo siempre digo que yo llegué a donde llegué un poco por accidente y otro poco por tenacidad. Mi hermano era mayor, entonces pensemos un poquito en la Paternal, el barrio donde yo nací, en los años 60. Si eras nena estudiabas piano, si eras nena estudiabas inglés, básicamente. Entonces Mario, mi hermano, empezó a estudiar inglés. Y yo era de esos típicos hermanos menores pesados. Entonces, mi hermano estaba haciendo los deberes y yo aparecía por acá a mirar lo que estaba haciendo. Mi mamá habló con la profesora y le dijo, ¿qué hago con el chiquito? Y bueno, mándemelo un día que se va a aburrir, a la media hora se va a quedar dormido. Y cuando mi vieja lo fue a buscar a mi hermano, dijo, el chiquito no se quedó dormido, mándemelo mañana de vuelta. Y ahí empecé a estudiar inglés. Y no paré más. Entonces, siempre... en tu casa ese contexto también... de tu padre. Exacto, claro. Exacto. Yo recién, durante este oportuno aporte de luz, contaba que hace bastante poco, cuando yo ya me había mudado a Estados Unidos, un día encontré entre los papeles seculares una carta, la última carta que mi abuelo, que no llegó a mudarse a la Argentina, le mandó a mi viejo en Yiddish. Mi viejo le escribió en castellano después, y le escribió obviamente para que mi hermano y yo alguna vez pudiésemos saber lo que decía la carta.
Mi viejo murió hace 30 años, ese tema nunca lo llegamos a hablar. Pero la carta decía, bueno, mi querido hijo, estoy muy enfermo, creo que no voy a poder viajar, no nos volveremos a ver, ese tipo de cosas. Pero lo interesante fue la aclaración de traductor que hizo mi viejo, que fue, esta es, según mi leal saber y entender, la versión en español de la carta del abuelo Aarón. Que mi viejo estaba haciendo, salvando las distancias, y sin habérselo propuesto, quizás el trabajo que terminé haciendo yo antes de llegar a ser intérprete. O sea, que casi podría decir que yo estaba medio condenado a hacer esto, claro. Cosa de la que me alegro muchísimo. Esa es mi relación con... Y bueno, y ahora tengo hijos cuyo primer idioma es el inglés, y me resulta fascinante que a la semana de haber llegado a la Argentina, mi hijo, que tiene 19 años, ha adquirido una habilidad para putear jugando al mete-gol en castellano con sus primos que son monolingües, que yo me quedo atónito. Y mi hija también, por ahí está hablando con su español con acento, y de pronto en medio de la conversación te suelta una que ayer una tía abuela se lo quedó mirando y le dijo, ¿qué poder de síntesis entre ambos idiomas? Bueno, eso también lo van a tener ellos. Claro, bien. Claro. Y en tu caso, sí. No, yo algo de los dos, ¿no? Sí. Son dos cosas fascinantes en ambos casos. Cuando contabas esto de la carta, esto de a mi leal entender supone esa distancia que el traductor hoy no la manifiesta, pero que siempre está, esa sospecha de que uno puede estar traicionando, como bien sabemos, ¿no? Esa cosa de, y sí, esto es lo que, pero, siempre hay un pero en toda traducción, ¿no? Eso por un lado, y en este caso, cómo se jugaba eso efectivamente, no pones la palabra del padre, una serie de cuestiones. Y en el caso, lo que vos estabas contando también, de algún modo vos heredás una función que es muy antigua y que tiene mucho que ver con la función sacerdotal. Hoy por hoy en otro contexto, y por hoy es el marco del trabajo científico, la traducción, el texto bíblico, que es sagrado para algunos y para otros no, pero en otras épocas esa función, elegir la palabra A o la palabra B, podía suponer la muerte. O sea, hay algo ahí que está en juego que es muy interesante también en términos simbólicos, ¿no? Y quizás en ese punto, cuando yo hago una traducción, no siento tanto ese peso, porque, bueno, en este caso no es la palabra familiar, no es el texto sacro para alguien, pero de algún modo sí siento esa especie de temor de estar vulnerando algo, de estar equivocándome, no desde un diccionario, ¿verdad? Lo estoy diciendo desde otro lugar, y bueno, y eso está siempre. Creo que eso no se termina de disipar, no importa cuántas traducciones uno haya hecho. Claro. Y con el francés tenés una relación también por tu abuela. Sí, yo tenía esta relación, bueno, claro. Mi abuela en un momento dado se decidió, dijo, bueno, voy a hablar en francés, en este caso conmigo, que era su nieta mayor, porque claro. Mis hermanos nunca quisieron saber nada, pero ya antes había fracasado con mi papá en el tema del francés. O sea, no, mi papá habla perfectamente francés, pero nunca lo quiso aprender a escribir, es un analfabeto de algún modo, ¿no? O sea, lo habla perfecto, con mucha mejor pronunciación que yo, porque lo hablo desde la cuna, pero nunca quiso estudiarlo. Yo quise estudiarlo, y lo hablaba con mi abuela. Después cuando mi abuela murió no lo hablé con nadie, después estuve en Francia un tiempo y ahí lo refresqué, pero efectivamente ahí se me cortó a mí esta cuestión de la oralidad permanente que estaba dada con mi abuela. Pero sí yo observaba esto, yo lo observaba a mi abuela, ya traducir de grande, no vivía de eso en ese momento, y yo observaba que leía el mismo párrafo 20 veces. Y para mí yo lo pensaba, no era chica y pensaba, pero ¿qué hace? Otra vez está leyendo ese párrafo. ¿Por qué no pone la palabra? Esta incomprensión del trabajo circular, de la traducción, que tantos años después entendería y viviría, ¿no? Porque efectivamente hay que pasar por muchos tamices y ahí es donde a veces uno lamenta que el tiempo no alcance, que no haya la chance de volver a leer otra vez el texto, de volver a cotejar. Y lo último, lo que sería ideal, de leerlo ya en español, pasar todo el texto por la palabra. Esa para mí es la prueba de fuego de una traducción. Cuando la pude hacer, detecté cosas que antes no había podido encontrar, que es cuando lo leía efectivamente en voz alta. Pero bueno, imagínense que a veces, como decimos, no hay que traducir, qué sé yo, textos que tienen 500 páginas, hay algunos meses que son escasos y esta lectura llevaría un mes y medio más, entonces no se hace.
Pero bueno, uno va viendo, cuando lo puede hacer se hace. Pero, perdón, pero creo también que esto que vos decís de tu incomprensión cuando eras chica sobre esa insistencia de tu abuela en leer y releer, yo creo que está presente no solamente cuando se trata de una traducción, sino que está presente con la lengua en general en comparación con la ciencia, ¿no? Sí. Si yo, antes de que empezáramos el programa, comentaba que una vez alguien en un porteño un poco menos fino que el que yo voy a utilizar, me preguntó qué hacía yo se lo conté, y entonces con toda soltura me dijo, pero entonces vos decís en castellano lo mismo que están diciendo en otro idioma. Sí, por lo menos para eso me pagan. Y su comentario fue, pero si estás diciendo lo mismo es una estupidez, yo hago lo mismo. También lo podría hacer en mi vida. Eso por un lado, y por otro lado lo que me llama la atención, que no sé, debo confesar que no leo diarios en versión impresa. Estando lejos, leo la versión electrónica, y muchas veces veo que ante un error de redacción en un diario argentino hay lectores que critican la escritura y otros que dicen, bueno, pero ¿de qué te quejas si igual se entiende? Y a veces no se entiende tanto, o por lo menos yo no puedo evitar el ojo docente, decir, acá quiso decir esto o quiso decir aquello. Y creo que como traductor lo viví muchas veces y vos lo debes vivir. Sí. Bueno, y en tu caso, claro. Décadas te debes pasar a veces viendo párrafos, ¿no? Claro. Sí. Hay textos que uno se pasa la vida traduciéndolos. En el sentido, digamos así, de que uno los lee y una vez y otra vez y otra vez, como son textos que se leen siempre, y pasan los años y el texto es el mismo, pero uno cambia. Entonces el que cambia es uno, y entonces la lectura es distinta, ¿no? Eso te iba a preguntar, si te ha pasado. Que... Sí, sin duda. Yo, ahora hace 30 días se presentó en Buenos Aires una Biblia, se llama el Libro del Pueblo de Dios, que es la llamada la Biblia Argentina, pues es una traducción argentina, que se hizo hace unos 30 años, y yo participé en la reedición, esta nueva edición, que se ha corregido. Yo no soy el traductor de varios libros, desde 4 libros traduje yo. En realidad lo que hicimos fue corregir el texto, otra gente también otros libros. Es una nueva edición. Ahora, uno dice, pero después de 30 años, ¿por qué hay que corregir el texto? Porque el que lo tradujo hace 30 años, que yo no sabía traducir. No, es una traducción brillante la que hicieron hace 30 años. Lo que pasa es que el texto es el mismo, pero uno, la sociedad, la cultura cambia. Entonces hay que... por eso la Biblia es un libro que se retraduce siempre se dice que cada generación, 25, 30 años, hay que revisar las traducciones de los textos bíblicos, porque lo que cambia es la lengua, la cultura, el receptor, el público, los énfasis. Cuando uno lee desde un lugar, descubre cosas que no descubre cuando lee desde otro lugar. Entonces, hay cosas esto que decíamos, ¿no? ¿Es bueno o es hermoso? Bueno, eso hace 30 años nadie se lo preguntaba. Y hoy hay una reflexión sobre esta famosa idea del Tov como bueno y hermoso, y entonces hay una relectura de la creación. La creación no es solamente buena porque es buena, que sería un valor ético, sino que es hermosa. Entonces aparece el tema de la belleza, lo estético. Entonces hay otra mirada de un mismo texto que tiene 2000 años, o 3000 años. Un texto que tiene 3000 años, uno dice, ¿cómo? ¿En 3000 años no lo entendieron? No. No es que no se entiende, es hermenéutica. La hermenéutica es siempre renovada, debe ser renovada. Entonces así van pasando las cosas y uno se acerca a los textos desde un lugar distinto. Y uno cambia y después coteja con otros y otras personas que descubren cositas y uno va mirando, y eso nos lleva a retraducir o a revisar una traducción. En este caso se revisó la totalidad de la traducción y se hicieron muchos cambios que son producto de que la realidad cambió, no el texto, ¿no? Y por eso una cosa es la inmediatez de tu trabajo, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, y lo intermedio del tuyo, sí, donde es un autor que escribe un libro y lo traduce, qué sé yo, 10 años después que se escribió, qué sé yo. Y otra cosa es esto de que pasan los siglos y los textos se siguen traduciendo. Es interesante que la primera gran traducción de la cultura occidental, digo occidental porque no conozco el mundo oriental, se hace en el año 300 a.C., y es cuando los judíos de Alejandría ya no leen hebreo, esto que decís, los hijos, nietos de los inmigrantes ya no leen hebreo, hablan griego.
entonces se traducen lo que sería la Torá, entonces el Antiguo, primero la Torá después. Es una obra inmensa, la traducen toda al griego. Estamos hablando del año 300 a.C. Una obra impresionante, son miles de páginas. Y bueno, es la primera gran traducción de la cultura occidental de un texto que además es un texto, digamos, para ellos sagrado. Y ahí viene una diferencia que a mí me interesa señalarla entre lo que son los textos bíblicos de, por ejemplo, los textos de otras religiones, como el Corán. El Corán es intraducible para el creyente, ¿no? Del Corán, porque ellos dicen, bueno, el Corán es el texto árabe. Cuando está en castellano, uno va a la biblioteca, lo saca en castellano, lo saca en francés, ellos dicen, bueno, eso es para que la gente sepa de qué trata el Corán, pero esa no es la palabra del profeta, no es la palabra de Dios. Es intraducible. En la tradición judeo-cristiana no es así. El texto original, que es hebreo, después se traduce al griego, ese texto griego es reconocido como texto sagrado. Después en el cristianismo se traduce al latín, por siglos se usa el latín, es reconocido como... Y hoy lo traducimos al castellano, al inglés, al alemán, y lo aceptamos, las comunidades de fe, lo aceptan como un texto sagrado, aunque esté traducido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En un caso, lo que es sagrado es digamos, el Corán, pongo ejemplo, puede haber otros, ¿no? Sí. Lo que es sagrado es el texto. En el caso de la tradición judeo-cristiana, lo que es sagrado, reconocido como sagrado, es la narración. Entonces la narración no depende del idioma en que esté puesto, sino depende de que la narración sea fiel, lo más posible, a ese texto original. Entonces lo que es reconocido como texto inspirado, que transmite fe, etc., es la narración, el relato, o el poema, en todo caso, son los salmos. Pero es una diferencia fundamental. Porque entonces cuando uno traduce, yo digo medio en broma, el traductor de un texto bíblico es como si fuera un poco Dios. Porque el que va a leer ese texto no va a decir, esta es la traducción de fulano de tal. Lo va a leer como la palabra de Dios que le habla, en castellano, en francés, en lo que fuere. Entonces uno cuando traduce, con temor y temblor, porque uno está poniendo algo que va a ser leído, no como... bueno, yo tengo la novela de fulano de tal y en la traducción de Mengano, y entonces qué bien que tradujo fulano a que se llama Dostoyevsky, ¿no? Rara vez un lector va a decir, esta es la traducción de fulano en la Biblia. Va a decir, esta es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y la lee como palabra de Dios. Entonces el traductor es un poquito, ahí juega, claro, así, lo digo en broma, ¿no? Pero hay una cosa media ahí está la particular. La idea incluso de que habría un lenguaje único, ¿no? Un lenguaje primitivo primero, del cual después devino las otras lenguas. Bueno, eso es un tema, ¿no? Es el relato de la Torre de Babel. Lo babilónico, ¿no? Sí. Es un mito, ¿no? Hay que saber que el relato de la Torre de Babel es parte del mito de la creación. Claro. Como todo texto mítico, es un texto simbólico, claro. Si no es tomárselo a la piedra letra. Pero como todos estos mitos remiten muy al origen, algo hay, porque después la antropología nos dice hace 4 millones de años, ahí por el Cuerno de África, algún primate pasó de primate a algo un poquito mejor y empezó el habla, y de algún modo empezó una sola habla, ¿no? Porque hoy la ciencia nos dice que no es que hubo seres humanos que fueron apareciendo, uno en Asia, otro en África, otro en Europa, sino que hubo un solo punto, ¿no? La famosa Lucy, que es medio místico también todo eso, ¿no? Pero hoy la ciencia nos dice que empezó por un solo lugar. Entonces, aparentemente, habría habido alguna vez una lengua única de la que hablaron esas personas que después, con el tiempo, se fue diversificando, se fueron desparramando, ¿no? Ahora, la Torre de Babel es otra historia, es una historia... Que también ha sido compleja. Después readaptada en otras épocas. En el Renacimiento yo pienso en el lado de lo que yo estudio, ¿no? Está la gramática de Port-Royal, los lingüistas franceses, que hablaban de una lengua universal, una gramática universal, de la cual después devienen como accidente las otras lenguas. El español, el latino. Sí. O sea, la idea de que se podría recuperar una lengua y quizás el traductor opera con eso. Ya sea desde el plano de lo mitológico, de lo racional. Claro. Es más, en el caso del relato de la Torre de Babel, está hablando de mitos. Entonces hay que hablar de otra cosa. Si uno se pregunta por el origen de la lengua, no hay que ir a Babel. Claro. No hay que ir al relato de Babel. Porque el relato de Babel es otra cosa. Es un pueblo, una nación, que decimos una torre que llega hasta el cielo y vamos a dominar a todas las naciones. Entonces yo tengo un trabajo sobre eso. Yo creo que la Torre de Babel es un relato antiimperialista.
Un pueblo que dice, nosotros somos tan poderosos que vamos a hacer una torre tan alta que va a llegar al cielo. Llegar al cielo era, los dioses son nuestros. Entonces, y de ahí dice el texto, nos vamos a hacer famosos, dice la traducción. Traducimos, famosos, no va a tener un nombre, dice en realidad, va a tener un nombre prestigioso. Luego los demás pueblos van a ser nuestros súbditos, ¿no? Nuestro nombre prestigioso, el de ellos no. Y entonces ahí viene el relato mítico, ahí Dios se opone a ese proyecto imperialista de dominación, y ¿qué hace? Le confunde la lengua. La lengua para confundir. La lengua. Entonces, al confundir la lengua no pueden construir. No se entienden entre los albañiles. Es un símbolo, estamos hablando de un mito, ¿no? Los albañiles no se entienden. Alcanzame los ladrillos y me lo decís en un idioma que yo no entiendo. Y el otro le dice, no, mirá, mañana vamos a empezar más temprano. Y te lo dice en un idioma que vos no entendés. Imaginémonos acá hablando 4 idiomas que nadie entiende entre nosotros. Y entonces se desbarata el proyecto de dominación. Entonces, ven, no tiene nada que ver con la... O en todo caso, si queremos, podemos decir que de ese mito el surgir de distintas lenguas es producto de la búsqueda de destruir un proyecto de dominación de una nación sobre otra. Las naciones son iguales, todos los pueblos tienen dignidad, tienen que vivir armoniosamente, o por lo menos respetándose mutuamente. Entonces, el origen de las lenguas tendría, como en el mito, tendría el sentido de esa vocación de parte, digamos, de lo divino, de que los pueblos actúen armoniosamente y no que se sometan unos a otros. Entonces, bueno, ustedes ven qué complejo que es esto. Y esto es una interpretación, habrá otros que van a decir otra claro. Y así, ¿no? Entonces es complicado, y bueno, apasionante también, ¿no? Y el lenguaje puede ser una confusión en esto que estamos hablando, pero en general hablando de la traducción, en el sentido de ciertos elementos que son imposibles de traducir, ciertas palabras. ¿Vos cómo lo ves esto, no? ¿Sentís que todo es posible de traducir? En el caso de las Naciones Unidas creo que básicamente sí. En todo caso, la confusión se genera por la inmediatez. A veces la inmediatez te lleva a cometer errores. Yo estaba pensando recién, volviendo un poquito atrás, cuando vos hablabas de cómo el lenguaje va evolucionando con el tiempo, como hubo un primer lenguaje y a partir de él surgieron los demás. Pensaba en algo que me pasó una vez, cuando yo estaba dando clases en nivel secundario. Si hay tiempo puedo contar lo que pasó en un minuto. Yo trabajaba en una cooperativa de enseñanza y los chicos, bueno, no tan chicos, desde la adolescencia hasta 40, 45 años, yo en esa época tenía 30 y tantos, estaban organizando un festival para recaudar fondos. Y la idea era, para recaudar fondos, traer grupos, bandas, y vender entradas, y algunos docentes estábamos colaborando con la organización. Entonces alguien viene y me dice, profe, ¿podemos traer al grupo tal? Yo no tenía ni la menor idea de quién era el grupo tal. Y entonces un chico de unos 15 años me dice, no, profe, el grupo tal no, porque ese grupo va a armar poco. Digo, cierta elaboración, por favor. Entonces interviene uno de 20 y tantos, me dice, profe, quiere decir bardo. Con lo cual estábamos ligeramente peor, hasta que interviene un alumno más o menos de mi edad y me dice, con todo respeto, profe, en nuestra generación eso quiere decir quilombo. Claro. Digo, bueno, ahora sí. O sea, había una palabra que las 3 generaciones podíamos entender, las otras no. Esto sería, en un afán de reduccionismo, lo que fue pasando a partir de un primer idioma que luego fue modificándose, no sé si evolucionando o no, eso no es tema para mí. En mi trabajo las dificultades surgen muchas veces por la inmediatez, por la velocidad que puede llevar a confusiones, y entonces un intérprete puede decir algo que no fue preciso y a partir de ahí suscitar una situación que en general se resuelve. ¿Y los modismos, eso no? Los modismos te pueden generar algunas dificultades, pero lo que ocurre es que en general en las Naciones Unidas el discurso es bastante formal. Claro. Entonces se evitan los modismos.
Una sola vez yo presencié una situación en la que un señor argentino de cierta edad se enojó porque él había preparado un texto muy técnico y algunos diplomáticos después lo fueron modificando. Y el señor, muy ofendido, dijo en medio de una reunión oficial: no puede ser que aquí estemos los expertos trabajando durante meses para que después venga cualquier pelagatos y lo modifique. Claro. Y en las otras 5 cabinas se produjo un silencio, como cuando aquí se apagó la luz. Claro. ¿Qué hacemos con lo de pelagatos? Hasta que a alguien se le ocurrió decir en inglés just anybody. Y claro, zafamos. Claro. Pero si no, no. Si no, en general el lenguaje es formal, se trata de lograr que los demás se entiendan. Claro. Y en tu caso, Margarita, ahí sí. No, en mi caso, ahí por sí. ejemplo, cuando sucede que hay mucha presencia de la lengua cotidiana, oral de la calle en algún texto, uno intenta buscar el equivalente, y eso obviamente está fechado y dentro de unos años va a ser quizás semi-incomprensible para el lector, ¿no?, por venir. Eso por un lado. Pero sí, y ahí habría que hacer una nueva traducción o demás. Pero sí sucede que cuando hay juegos de palabras muy finos, se produce esta cuestión de, bueno, esto no se puede realmente traducir, se puede explicar que no es lo mismo, se puede hacer una nota, pero sabemos que las notas entorpecen la lectura, que muchas veces son farragosas, que hay que evitar, mi idea es que hay que evitarlas, que tiene que haber la mínima nota posible, y a veces sucede que el juego de palabras en ese proceso se va a perder, porque se va a perder la inmediatez del juego de palabras, va a tener que ser una operación intelectual, ya no va a ser una operación casi sensible, ¿no? Entonces, bueno, va a ser otra cuestión. Y en ese punto sí, yo creo que hay zonas del texto que pueden volverse intraducibles por más que puedan ser explicadas, que no es lo mismo, ¿no? Antes mencionabas que la poesía nunca te metiste. Y no, y un poco eso es precisamente por esto. Sí, un poco por esto que estoy diciendo. Claro. No creo que no se pueda, o sea, no es que voy a enunciar un principio, no se puede, no puedo, o sea, mi límite está puesto ahí porque tendría que reponer o explicar de un modo que no me siento capaz de hacerlo con un texto, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace muy bien la gente que es poeta. Entonces, ahí también aparece esto que nos habrá ido sucediendo en distintos momentos de la tarea de la traducción, por más que sea diferente, y es en qué momento uno siente que está habilitado por algo que no tiene que ver con ningún título, con nada, es algo que uno intuye frente a ese texto, algo que lo habilita a uno a tomar decisiones de interpretación, y hay un momento que uno siente que uno no está totalmente habilitado o no es totalmente legítima la decisión que va a tomar, y ahí en mi caso prefiero ser relevada por otro. Me acuerdo de algo que dijo Cortázar en una entrevista sobre Baudelaire, que Baudelaire tradujo a las obras de Poe al francés en una época en la cual no había diccionario de modismo del inglés al francés, y decía que muchas veces se equivocaba en el sentido literal a la hora de traducir, pero acertaba en el sentido, en el otro sentido que es el intuitivo. Es decir, cómo la intuición juega un papel importante que permite precisamente estos aciertos, ¿no? O sea, esto de no ser, para ser fiel a la idea, a lo que aparece, a lo que se pone en juego en el lenguaje, más en uno que es la literatura, ¿no? Tener en cuenta la intuición y dejar de lado lo literal, ¿no? Sí. Sí. No sé cómo pasa en el texto bíblico, o sea, ahí juega la intuición, porque la intuición ya es más lo subjetivo, lo personal, ¿no? Sí, antes del texto bíblico, me venía a la mente una amiga que tengo argentina, que vive en Alemania, profesora de secundario allá, y en letras, en literatura. Entonces me contaba, cuando a veces que he viajado acá, y me decía, Pablo, ¿vos sabés lo que es enseñar Cortázar en alemán? O sea, cuando dice, los chicos míos leen a Cortázar, yo enseño Cortázar en alemán. Entonces dice, ¿vos sabés lo que es leer un cuento de Cortázar en alemán? Vos lo lees en castellano y decís, esto no es Cortázar, lo lees en alemán. Y bueno, ese es el tema de la traducción, que es, pero en realidad, para el que tiene el gusto de la lengua original, le parece que no es, pero en realidad el que lo lea ya, si está bien hecha la traducción, descubre al autor, ¿no? Y yo digo, nosotros la experiencia la tenemos siempre, leemos autores de lengua que no tenemos ni idea, ¿no es cierto? Leemos a Dostoyevsky, y a menos que no sepa ruso, yo no lo sé, lo leemos en castellano y nos gusta, y uno puede pensar
uno que es medio traductor, sabe que seguramente Dostoyevsky le puso ¿cómo se dice? Un aroma al texto que uno en castellano no lo tiene, pero no deja de uno gustar de esa obra. Y así otros autores de lenguas que uno realmente no tiene acceso, ¿no? Entonces, en la traducción hay algo medio mágico también, en literatura digo, ¿no? Cuando se traduce arte, literatura, poesía, hay algo medio mágico ahí de que... yo una vez di un ejemplo ahí en la docta, ¿no? Si uno lee esos textos que tenemos en el corazón, ¿no? Los argentinos, ¿eh? El Martín Fierro, empezás a leer el Martín Fierro en italiano, ¿no? La traducción italiana, sí. Y uno dice, esto no es el Martín Fierro, ¿no? Y después cuando le pregunté una vez a un amigo italiano de allá, que no lee castellano, que había leído el Martín Fierro, el tipo, ¿y qué te pareció? Y el tipo encantado, la pampa, los fogones, y había descubierto la pampa argentina leyéndolo en italiano. Entonces hay como una cosa media mágica ahí y habilidad del traductor, ¿no? De que lo hace bien. Fíjate que el Martín Fierro, es lo que decíamos, no es castellano, vamos a decir, estándar, es un idioma que, qué sé yo qué es un castellano de campo. A nosotros nos cuesta leerlo a veces. Y sin embargo, supo el traductor poner ese aroma de la pampa y del campo y de los gauchos, y lo pudo hacer. Ahora, qué sé yo, en los textos bíblicos nos pasa un poquito lo mismo. Son textos que tienen un tremendo sabor. No es texto plano, así, una obra más bien prosaica, ¿no? Tiene mucho sabor. Entonces, ¿cómo bueno, yo quiero dar una trampita que tenemos los que hacemos traducción bíblica. Siempre miramos otras traducciones castellanas. Claro. O sea, diría que no hacerlo estaría mal, pero a veces la gente no sabe, que uno cree que agarra el hebreo y traduce. No, yo miro esto, miro aquello, a ver cómo tradujeron, y a veces me gusta una más que otra, y a veces voy en la misma línea, a veces no, pero me sirve para ver cómo otros leyeron eso, ¿no? En el texto bíblico se puede hacer, porque tenemos muchas traducciones ya de castellano, por ejemplo. Pero ese desafío que dan la literatura, que dan el texto bíblico, de tener que traducir no solo lo que dice, sino el clima, el sabor, qué sé yo, esa cosa media mágica que tienen los textos, ¿no? Es que la magia creo que es hacer que un texto resulte posible para el que no puede leerlo en el original. Sí. Y eso creo que de distintas maneras, según lo que hace cada uno de nosotros, está presente. Sí, sí. O sea, en definitiva, lo que vos haces es acercarle tu lectura de la Biblia a quien no puede leerla en el original y entenderla como vos la podés entender. Vos haces lo mismo, claro, y yo en menor medida y en otra velocidad también hago lo mismo. Es lo mismo, claro. Es traspasar de un mundo a otro, ¿no? Claro. Un sentido, sí, claro. Por ejemplo, en el caso bíblico tenemos algunas cosas muy curiosas, qué sé yo, el famoso nombre de Dios que no se traduce, que no se pronuncia, ¿no? En la tradición judía, israelita, de no pronunciar el nombre de Dios. Está escrito pero no se pronuncia, ¿no? Pasaron tantos siglos de no pronunciarlo que ya nadie sabe cómo se pronuncia. O sea, nadie sabe cómo se lee eso. Entonces, una cosita, un detalle técnico, ¿no? Muy sencillo. El hebreo, como las lenguas semitas, se escribe sin vocales. Entonces, uno sabe, el que conoce la lengua, coloca las vocales porque las tiene acá adentro. Ahora, ¿qué pasa si durante 1000 años una palabra que no tiene vocales la dejas de pronunciar? Porque por razones de X no se pronuncia. Llegan después de 1000 años, ya nadie sabe cuáles son las vocales de esa. Saben las otras, pero no esa. Entonces, el nombre de Dios, el famoso tetragrama, son 4 letras, 4 consonantes, no se sabe cómo se pronuncia. Aunque uno quiera ser muy hereje, y pronunciarlo igual, ir a la sinagoga y decírselo a los gritos al rabino, para decir que es sacrilegio, no puede, porque no sabe ni cómo son las vocales que van ahí. Entonces, esto es un tema de la traducción. ¿Cómo se traduce un nombre que no se sabe cómo se pronuncia? Exacto. O cómo en este caso, más que traducirse, cómo se translitera, ¿no? Porque no se traduce, el nombre propio no se traduce. ¿Cómo? Y no se puede. Entonces, bueno, ¿qué pasó ya? Ya en eso que yo decía, 300 años antes de Cristo, ya tenían ese problema. Entonces encontraron una variante. En griego no aparece el nombre, aparece el Señor. Traducen el Señor. Entonces el Señor, ¿no? Entonces, yo puedo decir el Señor, pero no puedo decir el nombre.
Entonces, y eso se trasladó al latín, pero cuando los cristianos toman, siguen esa tradición. Entonces, Dominus, en latín, Dominus. Claro. Y en las traducciones modernas, castellanas, están las dos corrientes. Las que ponen el Señor, cada vez que aparece el nombre de Dios, el tetragrama, porque realmente la tradición judeo-cristiana es decir el Señor, entonces, como a sumarse a esto de que no se pronuncia. Y otra tradición que intentó restituir el nombre, investigaciones filológicas, qué sé yo, ¿no? Los sabios trabajando en eso, y trataron de ver cómo se debería haber pronunciado. Entonces le colocaron unas vocales, entonces aparece el nombre Yahvé, ¿no? Que es una posible traducción, Jehová, que es otra posible traducción, son siempre hipótesis. Es decir, esta deben haber sido pero estamos hablando de hace 1500 años que se dejó de pronunciar. Entonces, hay dos tradiciones, la de que dice, bueno, traducimos el Señor porque ya no sabemos más, y los que te dicen, no, traducimos un nombre restituido, posible. Ahora, ¿qué hay ahí detrás de eso? Uno dice, bueno, pónganse de acuerdo y déjense de bromar. El problema es que el nombre propio, no solo de Dios, de cualquier cosa, es importante. O sea, en un caso se resigna, se dice, no hay nombre propio. Porque decirle Señor es como decir el Señor acá a la vuelta, ¿no? O en la Edad Media el Señor era el dueño de todo el campo de alrededor, y era el Señor, nosotros trabajábamos. Entonces, es resignarse a que esa divinidad no tiene nombre. O si la tuvo, no lo sabemos. Entonces, la otra tradición, la que Yahvé, Jehová y algunas más, hay 2 o 3 formas más, dice, no, pero es que el nombre propio es importante. Nombrar a una persona o a Dios o a lo que fuera. Entonces, insisten en que hay que poner un nombre aunque no sepamos cuál es. Entonces, es toda una discusión infinita, ¿no? Y que no se resuelve. Ahora, para el traductor, una de las opciones que tiene que tomar cuando traduce textos bíblicos, ¿qué va a hacer? Si va a poner el Señor, o en hebreo también se dice Hashem, el nombre, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, el nombre, como el nombre es una forma de nombrar a Dios, es decir Hashem, el nombre. Va a poner el nombre, va a poner Adonai, va a poner Dios, a secas, que es un genérico, Dios, o va a poner un nombre propio. Ahí o el Señor también. O el Señor, o el Señor, o Yahvé, que ya sería el nombre propio. Pero eso es una decisión del traductor. Claro. Y eso implica, en este caso, no implica tanto si saber traducir o no, no es un problema de traducción, es un problema de decisión, digamos, si se quiere, hermenéutica y de concepción de lo que el valor o no del nombre propio de un personaje. En la Biblia, por ejemplo, cuando aparecen personajes, algunos se dice el nombre, otros no. En algunos casos dice, cuando el faraón dice, maten a todos los niños, a las parteras, les dice, vayan, y cuando ven un niño, una mujer embarazada que está por dar a luz hebrea, mátenlo, si es niña la dejan vivir, si es varón los matan. De esas parteras dice el nombre. Y vos decís, partera perdida en Egipto, además un relato mítico, ¿no? Pero no importa, te da el nombre. Entonces hay una intencionalidad, esas personas tenían personalidad, nombre y apellido, diríamos hoy, ¿no? Son fulana de tal, no parteras. ¿Sí? Hay otros personajes de los que un hombre venía bajando y se encontró con otro, y un hombre. Entonces, cuando aparece el nombre propio, hay que estudiar particularmente por qué se da el nombre propio de esa persona y por qué en otros casos no. Entonces, el nombre tiene un valor particular en las narraciones bíblicas. Sí, el nombre propio, digo, ¿no? Claro, con el nombre se construye una identidad. Sí, y se marca una personalidad del autor, porque además los nombres bíblicos suelen tener sentido, no como nosotros que ya perdimos el sentido, nos llamamos Susana, Pablo, que nadie sabe qué es. Te suena lindo y te ponen ese nombre, el nombre de tu abuelo. Pero estos nombres tienen sentido. Entonces le ponían ese nombre porque querían marcar un sentido en el bebé. Los relatos son nombres posteriores, ya están hechos de adultos, ya son ficcionales. Entonces el nombre ya marca el sentido del personaje. Ahora, eso el traductor tiene que tenerlo en cuenta, no es simplemente traducir, a ver qué dice acá, caminó por la calle, entonces yo pongo en la lengua que tengo que poner, caminó por la calle, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Si el nombre está presente, qué significa el nombre, habla del espíritu del personaje, qué sé yo. Es fascinante, no, pero sí. O sea, por lo que estamos viendo acá, o sea, traducir no solamente, obviamente, la palabra, o sea,
en juego está el contexto, la cultura, el tiempo que apareció acá, yo no lo había pensado, como en el tiempo hay que, como decía vos Margarita, hay que volver a traducir quizás una obra literaria, porque ya el lector no lee español, ha cambiado, se ha modificado alguna cosa. También están estas particularidades, los modismos, las palabras técnicas, o sea, un montón de decisiones intuitivas, un montón de factores que tienen que ver cómo uno interpreta, pero siempre tratando de que el destinatario lo entienda. Esa es como la finalidad, la meta principal, que el destinatario pueda entender lo que dijo esa persona en el otro idioma. Tenemos 2 preguntas de Twitter que nos han mandado y es para todos, ¿no? Yo la voy a leer y la pueden ir contestando. La primera que nos llegó es: ¿cuál fue la traducción más difícil para ustedes? ¿La que más le costó o les resultó más difícil, a lo mejor por algo de ustedes, de lo que decíamos antes, la biografía, porque también está ligado con la biografía, la traducción? La más querida de ustedes y la más pesada. La más pesada, supongo la más ardua, la más costosa. En el caso tuyo será de desgaste cognitivo. Tendría que pensar en las 3 opciones. Sí. Déjame pensar un rato. Bueno, yo puedo responder porque algunas son Sí. cosas que ya manifesté. Claro. La más difícil fue la de Duras por las complejidades de ese texto, que era tan denso en su simplicidad, era tremendo. La más pesada en el sentido de ardua, no de aburrida, ¿no? Que me dio más trabajo, Claro. creo que la de Meillazú, por la cual me preguntaste en un comienzo, porque realmente era una prosa muy abigarrada, oraciones muy largas y con una carga conceptual enorme, entonces dónde introducir un corte era muy difícil de determinar. Bueno, tenía una serie de complejidades de traducción. Tuviste que estudiar bastante su obra. Y además, tuve que remitirme a otras cosas. La filosofía de él. Y claro. al mismo tiempo, bueno, él es como una suerte de discípulo de Badiou y además de todo tiene que ver con un nuevo movimiento en la filosofía, con lo cual tampoco había una tradición tan establecida Claro. respecto de cómo traducir X cosa, que cuando uno traduce filosofía o a ciertos autores ya hay traducciones canónicas de ciertos términos que a uno le pueden gustar o no, pero si uno se toma la libertad de traducirlos como a uno le parece, luego eso no repercute, digamos, en la comunidad que estudia y trabaja esos textos con más cercanía. Entonces ahí hay todo un tema que... Y la más querida creo que fue una novela de Copy, cuya primera versión la hice para una revista digital que se llamaba El Interpretador, y ahí, bueno, el texto que le habíamos puesto, que era muy cercano al texto, al título en francés, era La guerra de los putos, pero cuando pasó al libro por Cuenco de Plata hubo una modificación de título y se publicó el libro como La guerra de las mariconas, porque estaba el problema de qué hacer con este término en un título de tapa, ¿no? Y eso fue toda una decisión editorial también, muy interesante, o sea, realmente implicó una decisión que la charlamos con Edgardo Russo, el editor. ¿Y por qué te dio tanta satisfacción? Porque te dio placer el texto. Me dio placer el texto, sí, realmente. Una ligación con el autor. Sí, bueno, a Copy lo había trabajado más académicamente, quizás en distintos momentos, y yo conocía muy bien la obra y todo, pero además la riqueza de esa prosa realmente era como una especie de festival de los sentidos realmente, y traducirla para mí fue... era realmente placentero si elegía el término A o B porque todo era un poco lúdico, era realmente fue creo que la que más y la más querida a lo largo de los años, porque no volví a tener una experiencia de traducción así. Es un texto de ficción. Sí, es una novela que comienza, podría ser una novela ubicada en un aquí y ahora verosímil y de pronto dispara hacia lo fantástico en un momento dado. Pero sí también fue muy interesante cuando hicimos la revisión. Cuenco de Plata la quería editar en papel y entonces revisamos la traducción con Edgardo Russo y el primer problema fue el título, no podemos dejar este título. Entonces nos empezamos a discutir qué palabra utilizaríamos, por qué sí, por qué no, lunfardo sí, lunfardo no, qué hacemos con esto, etcétera. Eso se trasladó después a ahora te prosa. pregunto, el título... el título primero que ustedes es la traducción del título original. Claro, porque el término en francés tiene la misma connotación. Bueno, la pregunta es ¿por qué en Francia ese título se puede poner en tapa y no en Buenos Aires? Bueno, es interesante esto también, porque bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el medio social en el cual se inserta una traducción, ¿no? Claro.
quizás acá, ahí digamos, quizás la irreverencia de ese texto no pasaba por poner ese término en tapa, y acá podía ser más complicado. Claro. Y ahí también hay cuestiones como de perfil editorial, otras cosas que se juegan. Por ahí una editorial, efectivamente, yo estoy recordando Eloísa Cartonera, que es una editorial que hacía textos un poco en base justamente a materias desechadas y demás. Había publicado una traducción, que en realidad no era una traducción propia, sino un rejunte de 3 o 4 versiones, y la había titulado, no recuerdo cuál era, pero había elegido un tercer término. No puedo recordar ahora cuál era el tercer término, pero me acuerdo que ese era un problema. Sí, tiene que ver con claro, la o sea, situación algo que social de los algo que textos. allá se aguantan, Claro, acá por claro. ahí no se aguanta. Es que quizás nos genera Claro. el escándalo. Claro. Yo no digo que acá tuviese que haber un escándalo particular, pero sí recuerdo que había sido un tema de debate. Entonces, cuando es un tema de debate es porque algo toca ese término, algo Eso también, eso es algo que no mencionamos, pero claro, el lenguaje también es acción. Sí. Y en la traducción, en el pasaje a otra lengua, la palabra puede producir una acción con un efecto diferente en esa sociedad, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de traducir. Sí, además hay que tener en cuenta la circunstancia histórica o cultural que está viviendo la sociedad donde eso se va a insertar. Y también es una decisión editorial. Recuerdo que hace un tiempo tuvimos una conversación, varios intérpretes. Lo que voy a contar no nos ocurrió a ninguno de los que estamos en la ONU, pero se cuenta que una vez en una reunión de una comisión oficiosa de no sé qué organismo europeo, comenzaron a discutir 2 expertos en determinado tema. Uno de ellos había redactado un informe y el otro se lo estaba cuestionando. Y la discusión entre 2 conocidos, los 2 en inglés, fue subiendo de tono. Hasta que en un momento el que había redactado el informe se emperró en que esto se tiene que hacer como él dijo. Y el otro le contestó, you can do whatever you want, it's your fucking report. Vamos a ser textuales, estamos todos mayores de 18. Y se armó toda una discusión entre un grupo de intérpretes, ¿cómo lo diríamos? Si diríamos, después de todo, es su puto informe, que es lo que yo hubiese elegido, o, como dijeron otros, después de todo, es su condenado informe, dice el orador en un registro más vulgar. Y la cuestión es que ambos teníamos razón. Sí, claro. Porque yo estoy seguro de que si yo hubiese estado ahí y hubiese dicho lo que yo proponía, más de una cabeza se hubiese convertido en búho. ¿Quién dijo eso en la cabina? Y del mismo modo, si se hubiese dicho su condenado informe en un registro más vulgar, más de uno se hubiese dado vuelta pensando, ¿y por qué no dijo? ¿Por qué no dijo lo que tenía que decir? Claro. Son decisiones que cada uno de nosotros, como editorial de sí mismo, tiene que tomar en el momento. Y está mal, no está mal, qué sé yo. Y hay algo de lo que después queda fechado de algún modo, y este debate quizás dentro de 50 años sería absurdo, o no se puedan restituir las variables que llevaron a una decisión u otra, ¿no? Es como raro. Claro. Y en tu a mí, caso, ¿qué me pasa con esos textos? Mira, yo estaba mirando la pregunta, ¿no? La más difícil, la más sí, querida. Difícil, bueno, si es por... Esto ya es más técnico. Hay textos, los textos poéticos son más difíciles que los textos en prosa, para mí, ¿no? O sea, me refiero a los textos bíblicos, ¿no? Traducir libros como Proverbios, como Job, que es un libro totalmente en poesía. Ahí no hace bilingüe, ediciones, partes bilingües. No, uno puede hacerlas, pero son textos difíciles, realmente difíciles. La lengua semita es una lengua muy comprimida, o sea, 4 palabras. Un proverbio son 4 palabras, en castellano son 10 o 12. Entonces son lenguas muy comprimidas las lenguas semitas, el hebreo también, obviamente, ¿no? Una de ellas. Entonces, en prosa la cosa fluye, prosa es un relato, uno va más o menos haciendo opciones. En poesía realmente hay que amacarse mucho. Claro. Sí, y lo comprimido, ¿no? De 4 palabritas que tiene una densidad de texto que uno empieza después a ponerlo en castellano y le salen 15, ¿no? Claro. Y es difícil mantener el ritmo. La poesía hebrea no tiene rima, no trabaja por rima, sino por ritmo, entonces es medio difícil trasladar eso. Así que como textos difíciles, si es por ser difícil en términos de puramente técnicos, los textos poéticos, y es sabido esto, en los relatos bíblicos, en los textos bíblicos son los más difíciles de traducir, ¿no? Proverbios, Cantares de los Cantares, un poema erótico, qué sé yo,
son textos realmente difíciles de traducir. Y eso me ha costado más cuando me ha tocado engancharme con alguno de esos, ¿no? Eso es difícil. Ahora, yo decía los más difíciles, los más queridos, la más pesada, no sé. Pero yo quería mencionar algo del texto querido, digamos, apreciado, que no es por un problema de traducción, sino hay un texto muy famoso que sirve para ejemplificar también la dificultad de la traducción o la problemática más que la dificultad, ¿no? Un texto muy famoso que es cuando Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre? A Dios, está dialogando, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces, eso es Éxodo 3:14, famosísimo. Entonces, la respuesta es, y ahí viene el tema, ¿cómo se traduce la respuesta? ¿No? La clásica traducción es yo soy el que soy, quizás lo oyeron nombrar eso, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Para mí es muy enigmática esa respuesta, ¿no? A mí no me satisface para nada, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de traducción y de interpretación de eso. En hebreo es ejeye, ayer ejeye. Entonces eso, literalmente, bueno, es complejo, pero digamos, la lengua hebrea, los verbos tienen ciertas ambigüedades, ricas ambigüedades. Entonces yo he traducido, y yo de hecho tengo una traducción de ese texto, yo soy el que estoy. En lugar de yo soy el que soy, que para mí tiene una connotación más griega, viene de la traducción griega, ¿no? Más griega, más de lo esencial, yo soy el que soy, ¿no? Sí. En cambio, yo soy el que estoy, me parece que transmite más lo semita, que es lo más concreto, que no es tanto las ideas, yo soy el que soy, una frase que para mí no significa mucho, ¿no? Yo soy el que estoy. Entonces ahí tiene otro sentido, porque en el relato bíblico, cuando le preguntan ¿quién es tu Dios? Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el Dios que va pasando de generación en generación. Entonces el Dios que está con una generación, está con la otra, está con la otra, y camina con la historia del pueblo. Entonces, yo ahí digo, pensando en un texto más querido, qué sé yo, con la forma de decir, me gusta mucho cuando tuve que hacer esa traducción, que no es traducir el texto, sino pensar cómo... Es que hay otra visión, una es metafísica y la otra una está es metafísica y la otra ligada a la realidad. Claro, y yo creo que hace más justicia claro. al pensamiento semita la idea de el Dios que está, ¿no? Que acompaña. Entonces, ahora, no es que una traducción esté bien y la otra esté mal, simplemente son dos interpretaciones distintas de un mismo texto. Entonces, cuando uno traduce, y me gustó eso, porque tuve que hacer eso y explicarlo, ¿no? Era un comentario eso, ¿no? Es un comentario. Y explicar todo esto. Es decir, que interesante cuando uno se enfrenta con un texto que exige no solo a ver qué dice y cómo lo pongo en la lengua que yo tengo que traducir, sino cuál es el sentido del texto. Y en este caso ya es un sentido realmente hermenéutico, ¿no? Porque no es que esté mal, yo soy el que estoy. También se puede traducir así, pero creo que yo soy el que soy, no creo que soy, sí. Claro, no está mal, pero a mi criterio transmite menos el sentido que la otra traducción, yo soy el que estoy, que es la que yo uso, que le da creo que le da una connotación más cercana al clima en el cual está inmerso ese relato, porque ahí hay un juego también en la pregunta, cómo traduce uno la pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y a veces yo digo, hay un problema porque en hebreo nombre es Shem. Entonces, Shem, ¿no? Más Shem, ¿cuál es tu nombre? El tema es que hay que distinguir entre nombre e identidad. Porque los nombres se repiten. O sea, hay muchos Nahum, muchos Pablo, ¿no es cierto? Hay muchos nombres. Los nombres se repiten, pero la identidad no se repite. La identidad es única. Entonces, ¿qué es lo que le está preguntando Moisés? ¿El nombre? Y en realidad desde Génesis 3 o 4 ya aparece el nombre. Entonces el nombre ya lo sabe. Esto es interpretación, Lo que está preguntando es la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ahora, si uno traduce, ¿cuál es tu identidad? En castellano queda feo. Nadie le pregunta a otro, ¿cuál es tu identidad? No, vos le preguntás cuál es tu nombre. Pero la palabra nombre ahí no significa Pablo la respuesta, sino ¿quién sos? Entonces, por eso me parece que la respuesta es yo soy el que estoy, yo soy el que te acompaña. Entonces, ya ahí hay un tema de traducción. De la pregunta, que es distinta a una traducción clásica, ¿cuál es tu nombre? Y hay un tema de traducción de la respuesta. Ahora, imagínense ustedes, estamos hablando de, a ver, eso deben ser
no más de 7 u 8 palabras en hebreo. La pregunta más la respuesta. Son Mashem, 2 palabras. Ejeyé, ayer Ejeyé son 4. O sea, estamos hablando de 6 palabras. Ahora, uno se puede pasar, digamos, no sé, pensando en eso, de cómo traduzco estas malditas 6 palabras durante meses, qué sé yo. No es que esté meses en eso, pero como que a uno le da vuelta por la cabeza, ¿no? Hasta que al final plasma en una traducción de 6 palabras, ¿no? Entonces, bueno, es así, es otra cosa, ¿no? Pero eso habla de yo diría, de la riqueza del lenguaje, ¿no? Y del hacer, como dice el evento ¿no? Porque ahí hiciste algo, o sea, hiciste algo una decisión que tuviste que tomar. Sí, y que uno coteja con otros, que tampoco es un invento mío, hay otros autores que también van por esa línea en realidad. Ya Martin Buber había sugerido que la traducción yo soy el que soy, bueno, lo trabajaba en alemán, ¿no? Pero ese sentido, que Buber ya había dicho que a él no le caía bien. Él no llegó a ofrecer una alternativa, pero Buber, un gran pensador judío del siglo XX, primera mitad, el tipo ya sugería que ahí había algo raro ahí, que él no le convencía del todo. Entonces, no es que ya a mí se me ocurrió algo, sino que, bueno, hay una corriente de pensamiento en esa línea. Entonces ahí, bueno, un texto que me gustó, un texto querido, tiene que ver con esto, ¿no? De todo el esfuerzo que uno pone en 6 palabras. Qué sé yo, no sé si vale la pena, pero... pero hay satisfacción posterior. Creo que Claro. sí, creo que sí vale la pena, porque después la gente, bueno, le hace pensar, ¿no? Cuando lee eso le hace pensar y qué sé yo, ¿no? Bueno, va por ahí, ¿no? Pesados no voy por ese lado, ¿no. ¿Y vos, No, yo estaba pensando que primero que las 6 palabras para mí son 3 segundos. Claro. Claro. Porque esa es más o menos la realidad. Cuando hablamos de una velocidad normal que permite interpretar, estamos hablando de 120 palabras por minuto. Claro. Pero me quedé pensando, empezando por el final, no podría identificar casos concretos, pero en general la interpretación más pesada es la interpretación de un discurso absolutamente monocorde. Es decir, por distintas cuestiones no voy a identificar oradores. Monótono. Absolutamente. Sí, claro. Pero te puedo dar un ejemplo. Una vez pasó que vino un político que hablaba en un idioma que no era ninguno de los idiomas oficiales de la ONU. Entonces trajo su propio intérprete. El orador estaba ahí en el proscenio, en la Asamblea General, enfurecido, hablando en el idioma que no era oficial, y su intérprete estaba leyendo el discurso en inglés en un tono más o menos así: estamos profundamente indignados con lo que han hecho con nosotros, estamos absolutamente felices de que este tema se esté tratando. Y yo no podía dejar de estar recibiendo, por un lado, a un señor que con o sin razón, eso no me corresponde a mí decidirlo, pero le estaba poniendo una pasión que era la popular de Boca. Claro. Sí, me acordé del dictador de Chaplin cuando el discurso con esa fuerza. ¿Y yo qué hago? Porque yo le podía poner todo el entusiasmo, pero como no entendía ese idioma no oficial, no sabía dónde estaba poniendo el entusiasmo. Claro. Y la pasé como el demonio. Claro, terrible. Porque no tuve más remedio que hablar de esta manera, diciendo con toda calma cosas que yo sabía que generaban pasión. Claro. Y la más difícil, la más querida, estaba tratando de encontrar, hay muchas, pero hace unos cuantos años hubo un caso muy singular, un diplomático británico, que en las reuniones de la Comisión de Presupuesto, que en las reuniones de la Comisión sobre cuestiones sociales y de derechos humanos, en la última reunión invariablemente se traía una poesía, en la que, con un manejo de la ironía admirable, hacía una síntesis de lo que había pasado durante los 3 meses de reunión. Y no perdonaba a nadie, empezando por sí mismo. Pero no era fácil de interpretar, porque era poesía. Y no repartía la poesía, no nos entregaba a los intérpretes el texto. En el momento. Ahí vas, te tirás al agua, y si la pileta estaba vacía, qué pena. Y no teníamos obligación de interpretarlo. Porque era un texto.
Y yo dije, bueno, yo lo interpreto igual. Sufrí muchísimo y disfruté muchísimo. Y me pasó una cosa muy curiosa. Cuando terminó la poesía, toda la sala se puso de pie y lo aplaudió. Y cuando terminaron de aplaudirlo, un grupo de diplomáticos hispanoparlantes se dieron vuelta hacia la cabina y aplaudieron. Entonces dije, bueno, valió la pena. Claro. Había agua en la pileta. Había agua en la pileta. Eso es lo que te podría decir como ejemplos de cosas difíciles y queridas. Claro. Estuvo bien, estuvo bien. Lo que pasa es que realmente el traducir es un desafío a veces medio impensable, ¿no? En las tres provincias, llamémosle, que trabajamos nosotros, ¿no? Que son bien distintas, pero en cada una uno se pregunta si realmente lo que sale es de algún modo un reflejo, vamos a decir, fiel, hasta donde puede ser fiel, del producto original. Yo siempre siento que no, pero después ocurre que cuando veo que el otro escucha o lee lo que... veo que sí. Entonces hay como... Yo siempre digo, para mí un texto, especialmente los textos poéticos, qué sé yo, para mí son intraducibles, pero después cuando veo el tipo que lee el texto traducido, por gente que, no me refiero a mí, sino gente que ha hecho bien la traducción, digo, pero entonces se puede traducir, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo he leído a Borges en inglés, ¿no? Porque a veces cuando están en Estados Unidos, gente que me pregunta por Borges, bueno, yo leo Borges en inglés, entonces les digo, mirá, ruinas circulares, esas cosas que son, cada palabra tiene un peso terrible, son 5 paginitas, y bueno, léelo en inglés, qué sé yo. Y después yo digo, ¿qué está leyendo este tipo, no? Y después me pongo a hablar, y obviamente, como la traducción está bien hecha, captó tan bien como, casi tan bien como cualquiera de nosotros podemos leer ese cuento y podemos discutirlo. Entonces yo digo, entonces funciona. Entonces la teoría dice que no funciona, porque la poesía es intraducible, porque el clima, por todo lo que dijimos, ¿no? El clima, la cultura, el sabor de las palabras. Pero después ocurre que funciona. Leen a Borges en inglés y lo captan, ¿no? Pero es que entonces la traducción es como el envejecimiento según Groucho Marx. Es un bajón, pero la alternativa es mucho peor. Claro, bueno, es algo así. Ahí está. Entonces, como que yo digo, en teoría no se puede traducir nada, casi nada. Bueno, por ahí textos muy prosaicos, los tuyos son más traducibles. Son más objetivos, sí, ¿no? Sí. Los tuyos serían intraducibles, los míos también. Pero después, cuando uno ve el producto, sale la cosa. Entonces, si la cosa funciona, funciona. Es posible. Y entonces será como es el traductor que es traidor, será traidor, pero la traición funciona. Entonces, gloria a Dios que se pueden traducir, porque nos podemos enriquecer con el pensamiento de otros, y si no, no sé, estaríamos en la provincia de cada uno, ¿no? Somos traidores con un alto grado de fidelidad. Pero es medio maravilloso. Yo siempre me asombra a mí cuando yo leo un autor, obviamente que leo en traducción, idiomas que no manejo, qué sé yo, o que no tengo ganas de hacer el esfuerzo. Hay autores en inglés que, digamos, yo manejo inglés, pero igual por ahí es un autor denso que me cuesta leer, entonces bueno, lo leo en castellano, ¿no? Melville, qué sé yo, alguna de estas cosas. Pero ya porque confío en que la traducción, si es buena, voy a terminar captando. A veces voy chequeo, a ver alguna frase que me gusta, el chequeo original, pero yo creo que a la larga, a pesar de que, por mí, en mi sensación, toda la teoría dice que no, la práctica dice que sí. Y es medio mágico, yo vuelvo a esa palabra, ¿no? Esa tarea de los traductores, de recrear algo en otro idioma, para mí es maravilloso. Yo estoy contento y soy muy agradecido a los buenos traductores, porque yo la mayoría de la literatura que he leído, no castellana, la he leído en traducción, en castellano, los autores franceses, que son alemanes, y bueno, estoy contento de que haya buenos traductores y que exista la posibilidad de traducir. Sí. Bueno, la segunda y última pregunta que tenemos de Twitter es, ¿qué les dejó como riqueza el oficio de traducir? En parte lo vi recién en sus sonrisas. Sí. O sea, porque estas sonrisas son por el hecho de ser traductores, que le da felicidad. ¿Y la riqueza? La riqueza, en mi caso, es darme cuenta de que en general estoy traduciendo más que palabras. Estoy traduciendo y conociendo culturas. De todo tipo. Claro. Y de todos los rincones del mundo. Las Naciones Unidas, en cierto modo, son como una síntesis, donde te estás cruzando, por dar una cifra, con 193 culturas diferentes.
una por cada Estado miembro, para no hablar de las distintas culturas que hay dentro de un mismo país. Yo me fui de aquí, de Buenos Aires, hace 20 y tantos años, siendo monocultural. Claro. Ahora ya no me puedo definir de la misma manera. Creo que esa es una de las riquezas que me ha dado mi profesión. Sí, ¿Vos, Margarita? yo coincido plenamente, y justamente en esa multiplicidad a la que uno accede vía esto que es la tarea de traducir, también hay algo que está siempre en fuga, que uno no sabe si existe o no, pero que uno se enriquece preguntándose por eso, que es si hay un universal humano que está detrás, si hay una emoción, por ejemplo, que es la misma para todos o no la hay. Entonces, ¿cómo le pongo palabras? Creo que esas disyuntivas pequeñas que se van presentando con estos dilemas a mí me han enriquecido enormemente, y eso sin contar cuestiones que son más quizás obvias, pero que también están presentes, que es cómo explora uno la propia lengua cuando está haciendo esto, además de, digamos, ¿no? Porque eso no es algo menor y es algo que también está. Y bueno, y a mí eso también me da enorme felicidad traducir, y cuando dejé de hacerlo porque estaba con una tesis y todo, siento una falta, y después cuando puedo volver a traducir, aunque después diga cómo no tengo más tiempo, bueno, no importa, la felicidad de la traducción no la tengo en otros lugares. Claro. Bueno, sí, yo medio conté algunas de esas cosas, ya dije algunas cosas, ¿no? Traducir y ver que después uno cuando traduce termina siendo algo que es legible para el otro, ¿no? Es como una forma de acercarse a otra persona. Es una vía de comunicación, ¿no? Generalmente, bueno, uno que está en el oficio, cuando agarra un libro de otro idioma, solemos mirar a ver quién tradujo, ¿no? Soy fulano de tal, qué sé yo. La mayoría de la gente no se fija, si lee a Shakespeare no se fija quién lo tradujo. La mayoría de la gente lee Shakespeare y se acabó, ¿no? Pero yo digo, ahí el traductor, que es bastante anónimo, porque queda escondido ahí en un cachito de la página de información del libro, genera una vía de comunicación, ¿no? con el lector, que es la satisfacción de decir, esa persona, yo digo, que tradujo Shakespeare, ¿no? Esa persona dice, bueno, alguien va a leer a Shakespeare porque yo pude traducirlo, y si lo pude hacer bien, mejor todavía, ¿no? Alguien va a leer la Biblia en esta traducción porque, bueno, me tocó traducir esta parte o lo que fuera, y esa persona va a sentir el gusto de ese autor o de ese texto, y bueno, me tocó algo a mí, algún pedacito, algo tengo que ver yo con eso, ¿no es cierto? Y eso para mí es una satisfacción muy grande. Yo creo que es como que decir, bueno, se abre un canal de comunicación con un ser anónimo que es el lector, uno nunca sabe quién lee las cosas que uno escribe o traduce. A vos te pasará que los que escuchan ahí con bueno, son los representantes de los países, pero ¿quiénes son esas personas? Muchas ni sabés quiénes son, ¿no? Exacto. Son representantes de países, atrás de esa persona hay familias, hay gente, hay amigos, lo pasa a nosotros, ¿no? Que los libros que traducimos, los textos, hay familias, hay personas, son mundos. Y uno tiene la humilde tarea de permitirle a esa persona leer un texto que de otra manera no lo hubiera podido leer, porque no maneja el idioma original, ¿no? Entonces hay una cosa ahí, una íntima satisfacción de que uno algo hace por el bien de la humanidad cuando traduce, ¿no? Yo creo que eso es lindo de tenerlo así como una pequeña, pequeña satisfacción, ¿no? Sí, totalmente, porque uno, como ustedes como vehículo para que el otro pueda entender algo que no tiene acceso por no conocer esa lengua. Y realmente eso es lo valorable, porque tiene que ver con la democratización del conocimiento, de que todos puedan tener acceso a esos conocimientos a pesar de no conocer el lenguaje. Y bueno, ahora para cerrar, les agradezco haber estado hoy. Hace una charla muy rica, muy valiosa, y bueno, gracias a esto hemos podido ver en el caso de ustedes cómo la traducción se relaciona no solo con lo que hacen, sino también con lo que son, por lo que hemos estado viendo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Así que un gusto estar acá.